Muchísimas gracias a ti, Ricardo, qué bonita presentación. Y lo mismo, muchas gracias por el paseo de esta mañana. Gracias a la escuela por haberme invitado a venir y gracias a la hermandad también por haberlo hecho posible. Y sobre todo también, antes de empezar, me gustaría dar la enhorabuena a todos los alumnos premiados y a los que no habéis estado premiados, daros la enhorabuena por estar en esta escuela en la cual realmente os organizan concursos y concursos de arquitectura. Toda nuestra obra se basa en concursos. De hecho, voy a hablar ahora de varios proyectos. Me parece importante hablar de muchos proyectos porque creo que es de esa manera más fácil. ¿Cómo paso? ¿Para así? Bueno, lo que decía es que voy a hablar de varios proyectos porque me parece importante no centrarme quizá en uno solo, sobre todo cuando si quiero dar a conocer la manera que tenemos de pensar. Y todos estos proyectos son concursos de arquitectura. Por lo tanto, para nosotros, evidentemente, es muy importante hacer concursos. Aunque aquí a lo mejor parece que vais a ver un montón de concursos ganados, también es verdad que hacemos muchos y perdemos muchísimos, muchos más de los que os pueda enseñar aquí ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, también lo que me gusta es que llegáis a entender la forma en la que tenemos de pensar. Para nosotros, los proyectos realmente están en nuestra memoria y en algún momento se hacen conscientes a través de ciertas imágenes que nosotros relacionamos con cada proyecto y a estas imágenes las llamamos imágenes pensamiento, de ahí el nombre de la conferencia. Estas imágenes de alguna manera generan un proceso en el cual aparece la idea del proyecto que nosotros pretendemos que nos guíe a lo largo de toda la construcción y de todo el proceso de un proyecto, de iniciar un proyecto y terminarlo en un edificio construido. Hablando de muchos edificios, no puedo, y estando sobre todo en Andalucía, empezar por otro que no sea el Museo de Medina Zahara y con esta primera imagen de un recinto arqueológico. Porque para nosotros el proyecto de Medina Zahara ha sido un proyecto muy importante en nuestra carrera. Es un proyecto que habla de la relación con el paisaje, en este caso un paisaje arqueológico. También es un proyecto que intenta establecer una comunicación entre la arquitectura existente y la nueva arquitectura y que se genera por la fidelidad a una idea, la idea que generó el proyecto. Un proyecto enterrado, que por lo tanto también, como ser un proyecto enterrado, es una arquitectura introvertida, que de esta manera empieza a tener una primera relación con la arquitectura islámica, también una arquitectura introvertida, una única fachada, la cubierta. A través de la cubierta nos relacionamos con el paisaje cercano, un paisaje que también los jardines de alrededor del edificio que se realizaron en recuerdo a la idea que lo generó. Esa idea, una metáfora en la cual nosotros hablábamos de trabajar como arqueólogos en lugar de como arquitectos. Por lo tanto, nuestro proyecto aparecería ya como un proyecto terminado una vez que quitásemos el terreno a su alrededor y los encofrados de hormigón que nos permitirían ver esos muros que aparecen como elemento final y como material de acabado del proyecto. De la misma manera que los arqueólogos eliminaban y descubrían los edificios de Abderramán a base de eliminar el terreno a su alrededor. Un proyecto generado alrededor de los patios que divide el edificio en dos zonas, una zona más pública con museo, salón de actos, zonas más públicas de cafetería y vestíbulo y una zona más privada para el trabajo de los arqueólogos y la restauración de las piezas que llegan de Medina Zahara. La relación, muy importante para nosotros, a través de su cubierta, ya veis que el edificio levanta muy poco del suelo, relación del edificio con el paisaje cercano, pero también, como decía antes al principio, con el paisaje arqueológico. Para nosotros, en todos nuestros proyectos, vais a ver que es muy importante establecer ese diálogo, un diálogo entre la arquitectura nueva, la arquitectura contemporánea y la arquitectura existente. Por supuesto, un diálogo subjetivo, en el cual muchas veces es personal, otras veces temas más objetivos, como por ejemplo la utilización del material, un solo material en Medina Zahara y un solo material en el nuevo proyecto, o las visuales con de esos espacios largos y estrechos en los dos edificios, el nuevo y el existente, o sobre todo y por encima de todo la escala, porque es con la escala con la que mejor nos podemos relacionar con los edificios existentes. Pero también
Otros temas como, por ejemplo, la utilización del color, la utilización del material acero corten en la cubierta del nuevo edificio, que lo relaciona con los colores del recinto arqueológico, blanco y rojo, pero que también permite vincularnos al paisaje circundante, paisaje que también es muy importante porque lo vemos desde el recinto arqueológico que está situado en lo alto de la montaña. De un paisaje arqueológico como este, se me ha ido una foto, voy a pasar a otro que es un paisaje natural, el del Monte Urgul, en la ciudad de San Sebastián. Esa imagen que ha salido tenía que haber salido antes, pero bueno, ahora estamos en la ciudad de San Sebastián, donde realizamos la extensión para el Museo de San Telmo en el antiguo convento de San Telmo. Una extensión que es importante porque tiene casi el mismo número de metros cuadrados que los que tiene el edificio existente. Extensión que se realiza en un espacio intersticial, un espacio entre el Monte Urgul y el edificio existente. Un edificio que nosotros planteamos realmente como dos muros habitados, dos muros que a través de su fachada exterior se relacionan tanto con el monte como con el edificio existente. Son también el límite entre el espacio natural y el espacio construido. Esta fachada la realizamos en colaboración con unos artistas guipuzcoanos, Leopoldo Ferrán y Agustina Otero. Con ellos hicimos estas fotos del Monte Urgul en el que vemos la erosión producida por el viento y la vegetación saliendo de esos huecos. Imagen que de alguna manera trasladamos a nuestra fachada realizada en paneles de aluminio fundido y a través de sus perforaciones aparecería también la vegetación. Viendo el edificio desde el exterior y en la distancia, la imagen se percibe o el dibujo en la fachada se percibe como un dibujo continuo. Sin embargo, si nos vamos acercando, vemos que es que me está pasando algo con las imágenes, no están saliendo seguidas. Bueno, espero que siga funcionando bien. Sí, cuando nos acercamos vemos realmente una característica que es muy común en nuestros proyectos y en la utilización de la combinatoria. En este caso la fachada está resuelta por la combinación de 5 paneles diferentes montados de 3 en 3. El espacio interior resuelto también en hormigón a base de compresiones y expansiones del espacio y también esa relación que, como ya he hablado antes, establecemos en todos los proyectos, ese diálogo entre la arquitectura nueva y la arquitectura existente. Y también, ¿sabes lo que? Perdonadme, es que me estoy descentrando un poco porque estoy viendo realmente el proyecto, la conferencia se suponía que estaba hecha en Keynote, la hemos pasado a PowerPoint y realmente están apareciendo ahí unas imágenes que aparecen como constelaciones. No sé, espero que las estéis viendo bien, porque no estaba previsto así realmente. Pero bueno, me imagino que luego, una vez pasada esa pequeña constelación, aparece la arquitectura y estamos viendo aquí lo que pretendía enseñaros, la arquitectura contemporánea realmente en relación directa con la arquitectura preexistente en el interior de este edificio, como la prolongación de la escalera o estos dos muros, el muro nuevo y el muro antiguo, en un diálogo continuo. Importante de todas maneras para nosotros, siempre hemos tenido como la importancia de la arquitectura como espacio público, la creación del nuevo espacio público en la ciudad. Por lo tanto, para nosotros era importante el resultado de cómo quedaría esta plaza, la plaza de Zuloaga, que aparece aquí durante la noche, en el cual la nueva fachada, también durante la noche encendida, puede parecer como una nueva instalación en la ciudad. Durante el día, el edificio también establece esas relaciones geométricas con las edificaciones militares que ya existían en el Monte Urgul, pero muy importante es la utilización de esa plaza, una utilización pública que no solamente es por parte de la ciudad, sino que también se extienden hacia afuera parte de las instalaciones del museo. O esta imagen que nos mandaron, no es una imagen mía, es una imagen que mandaron por internet y que a mí me gusta especialmente por los colores y por el niño jugando al balón. Le está pasando algo a este PowerPoint, perdonadme, pero bueno,
tenía que pasar, realmente esta imagen venía antes, y quería hablar entonces de un proyecto en la ciudad de Graz, un proyecto en el cual también el proyecto se genera por la realización de un nuevo espacio público. Estoy hablando de un concurso para el Joanneum, que es una institución que tiene muchos edificios en propiedad, en este caso estos 3 museos, Museo de Bellas Artes, Museo de Historia y una biblioteca. El concurso pedía la restauración de los 3 edificios, pero además una extensión de espacio que necesitaban y espacios comunes para ellos 3. Nosotros lo que planteamos fue una nueva plaza pública, espacio público, que uniría a los 3 edificios y que en su parte inferior, a través de unas perforaciones cónicas, tendría un único vestíbulo y esos espacios comunes que los edificios compartían, dando acceso a los 3 de ellos. En el segundo sótano, con iluminación natural, se generaba el nuevo espacio de la biblioteca para 1 millón de volúmenes. Perforaciones cónicas que permiten la entrada de las personas, la entrada de la luz, pero sobre todo también en el interior son los encargados de establecer ese diálogo entre la nueva arquitectura y la arquitectura existente, en unos casos a través de la visión directa de los edificios existentes y en otros a través de estos reflejos que llevan la imagen de los edificios exteriores a todos los puntos de la nueva arquitectura. En el espacio exterior, la nueva plaza y rodeada por los edificios en los cuales también actuamos, pero actuamos por restauración. Por lo tanto, un proyecto en el cual nosotros dimos un uso más que no se nos pedía en el proyecto, un uso para nosotros importante, una nueva plaza pública. La imagen vinculada, en este caso, a este proyecto, esa espiral, la pongo al final porque es una imagen de Duchamp y con Duchamp me permite también relacionarme con el siguiente proyecto porque aquí también es la imagen de Duchamp jugando al ajedrez consigo mismo. Y voy a hablar de una serie de proyectos en los cuales actuamos por una relación combinatoria a la hora de establecer cómo iniciábamos el proyecto. Voy a hablar del mercado temporal, que no es este. Este es un edificio, un mercado también, pero que tiene un centro deportivo, una biblioteca y otros espacios culturales. Pero sobre todo tiene el mercado. Cuando durante la construcción de este mercado se nos pidió que hiciésemos un mercado temporal en esa plaza posterior, de forma que los comerciantes pudiesen seguir ejerciendo su actividad. Nosotros planteamos un proceso combinatorio en el cual el mercado se generaba por la combinación de una serie de volúmenes, que de esta manera nos permitía partir la escala del edificio en esa zona de la ciudad que a nosotros nos requería una menor escala. Son 6 volúmenes iguales entre sí, 3 a 3, con distintas escalas, 6 pentágonos, iguales en planta, pero diferentes en sección, de forma que todos ellos, el edificio se forma por la combinación y la variación de todos ellos. Un espacio fundamental también aparece en muchos de nuestros proyectos, ese espacio intersticial, espacio que realmente está generando la entrada a los espacios principales. Un proyecto temporal y, por lo tanto, un proyecto más modesto, realizado con materiales fáciles de desmontar, como la estructura metálica o las fachadas de policarbonato, pero que para nosotros realmente servía como una maqueta, o ha servido como una maqueta a escala 1:1, en primer lugar, prácticamente para comprobar la iluminación de la cual queríamos dotar al mercado principal y, sobre todo, como origen de otros proyectos para los cuales el poder haber realizado este proyecto, que, insisto, es un proyecto más modesto, pero que realmente ha generado muchos otros proyectos de esta composición a partir de los pentágonos. Esta es la imagen del mercado ya desmontándose. Y aquí un proyecto que realizamos prácticamente a la vez, en el cual el espacio está generado de la misma manera, por la relación de 5 pentágonos diferentes entre sí. En este caso son una serie de torres en Múnich, en este momento en construcción, pero que sí me importaba enseñaros cómo un proyecto
que se va a desmontar, es capaz de generar otro proyecto de una importancia o de una trascendencia mayor a efectos constructivos. Otros proyectos también generados por este sistema combinatorio, por ejemplo, Lugo, la repetición y variación del mismo elemento, el cilindro, o este otro proyecto que estamos realizando en China, el Museo de la Ciencia. O, cómo no, otro proyecto en Andalucía, en Córdoba, muy importante también para nuestra carrera. Hasta ahora se llamaba, o cuando trabajábamos en él, se llamaba el C4, Centro de Creación Contemporánea. No soy capaz de aprenderme el nombre de ahora, que es 3CA, pero en cualquier caso, un proyecto también vinculado con la tradición islámica, enfrente de un edificio tan importante o situado muy cercano a un edificio tan importante como la Mezquita de Córdoba, creo uno de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura de España. Como todo edificio importante, realmente admite muchas lecturas. Una de la que nosotros hicimos fue esta lectura combinatoria en la cual el espacio interior se generaba por la repetición y variación del mismo elemento, el doble arco. Muy importante para nosotros fue, muy atractivo más que importante, el ver esa geometría tan especial, esa geometría de las celosías que aparentemente es tan compleja, pero que en la realidad es la combinación y suma de una serie de geometrías mucho más sencillas, o los mocárabes que hemos estado viendo esta mañana y que siempre nos han parecido esos prismas tan atractivos que de alguna manera nosotros queríamos llevar a nuestro proyecto. Un proyecto generado por la repetición de un hexágono regular que se convierte en un hexágono irregular a base de generar distintos espacios para las salas de exposición. El espacio naranja en la zona central es una zona de salas de exposición, un espacio sin jerarquía que se puede utilizar bien de una manera conjunta, única o con cada una de las salas independientemente utilizadas separadas entre sí. Probablemente el proyecto también se entiende mejor en sección. Tened en cuenta que este proyecto no es un museo, sino es un centro de creación. En la zona de la izquierda, los talleres de creación de los artistas comunicados directamente con las salas en las que luego se expondrán sus obras. Y en la zona de la derecha, ese vestíbulo largo, continuo, que permite el acceso a todas las salas a la vez o a las salas independientes de una en una. Importante el espacio central, la forma de entrada de luz, y también esa forma de luz, esa forma de entrada controlada que nosotros relacionamos con un salto de escala enorme, también con los mocárabes, con esos elementos que nos parecen y nos han parecido siempre tan atractivos de las cubiertas islámicas. Geometría que trasladamos también a toda la resolución del proyecto, tanto a las fachadas como a la cubierta. Aquí estamos viendo las maquetas que hicimos tanto para el concurso como para una vez el proyecto terminado. El proyecto terminado, una fachada que da al río, otra fachada que da hacia la ciudad, la fachada que da al río, de la que más tarde hablaré, una fachada opaca, porque esa textura geométrica no son perforaciones, son huecos en la fachada utilizados para iluminación, o una fachada perforada, la fachada de la ciudad que permite la entrada de la luz y que también en la parte inferior el acceso a los talleres de los artistas. En el espacio interior, un espacio diferente, un espacio tratado en hormigón visto, un espacio que pretende buscar la reacción del artista y que tiene la entrada de luz a través de estos conos, una entrada de luz controlada. Aquí estamos viendo ese espacio central, las salas independientes, que están en este momento unidas entre sí con esas puertas que veis allí recogidas y que permiten la separación del espacio. Espacios en las cuales proyectamos compresiones y expansiones del espacio, y en estos puntos en los que el espacio se expande es donde se colocan también la comunicación de los distintos usos y nos permite la entrada a otros lugares como la zona de oficinas del edificio. La entrada de la luz natural, muy importante para nosotros, en este caso la entrada de la luz a través de los patios. La entrada de la luz a través de los patios.
patios que están concebidos como un lugar de silencio, un lugar de descanso y con una entrada de luz también muy controlada, puesto que estamos hablando de un espacio de creación de artes visuales. Los patios realmente es el espacio restante en los hexágonos, la geometría resultante de la división del hexágono regular. Por supuesto, algo que se transporta a la cubierta. La cubierta es otro de los elementos que para nosotros ha sido muy importante en nuestra arquitectura. Muchos proyectos comienzan, como ha dicho Ricardo, por la generación del espacio a través de la cubierta, que es la generadora de la sección y de la entrada de la luz natural. El edificio se terminó en un momento en que, por la crisis que teníamos en España, tardó en comenzarse a usar. Y realmente para mí es un auténtico placer poder enseñaros estas imágenes en las cuales el edificio ya está en uso. En las imágenes anteriores estáis viendo workshops, distintas exposiciones, igual que aquí, la última exposición que he visto allí y la primera que se hizo realmente, este vídeo de 2 personas bailando que se realizó antes de la terminación del edificio. La geometría pasa a la fachada exterior, fachada hecha con paneles de hormigón, que en un momento, paneles de GRC, que en un momento durante la noche se comportan realmente como si estuvieran adquiriendo una cierta transparencia. La fachada, a través de la iluminación, se convierte en una pantalla mediática, en una pantalla que permite transmitir al exterior realmente lo que está pasando en el interior y es un nuevo elemento para la utilización de los artistas allí en residencia. Esta fachada la realizamos en colaboración con un estudio alemán, Realities United, que son los que realizaron este vídeo. La fachada, como decía, está realizada en paneles de GRC. La combinación otra vez de 13 paneles distintos. 13 paneles que además reflejan en la fachada 3 escalas diferentes. Una escala pequeña, una escala mediana y una escala mayor. Cada uno de estos paneles tiene unos huecos y esos huecos son hexágonos irregulares. Hexágonos que tienen distintas inclinaciones en sus paredes laterales y en cada uno de ellos hay un número distinto de lámparas LED. Esas lámparas LED reflejan en las distintas inclinaciones de los huecos y lo cual permite que la fachada se convierta en una pantalla mediática de 1500 píxeles. Fachada pensada para poder ver al otro lado del río desde los jardines de Juan Navarro Valdebec y que también utiliza el reflejo que en este momento veis, que lo veis ahora mejor, el reflejo que en este momento se ve en el río. Imágenes claras, nítidas en la distancia, que sin embargo cuando nos acercamos simplemente se convierten en sombras de luz, aunque también podemos percibir esos ojos que en este momento se cierran y que me permiten pasar al siguiente proyecto. Porque de este proyecto, con esta geometría, voy a pasar a este otro en la cual estamos viendo esa geometría craquelada producida por la cerámica china. Voy a hablar del Museo de la Ciencia en Guangzhou. Guangzhou es la antigua ciudad de Cantón, situada enfrente de Hong Kong y que con Hong Kong y con la ciudad de Shenzhen tiene 45 millones de habitantes. Digo esto para que entendáis el cambio de escala en el cual también nos encontramos nosotros trabajando. En esta ciudad enorme, el alcalde de la ciudad quería generar un nuevo eje cultural que comienza en ese punto y para lo cual convocó 3 concursos distintos para 3 distintos museos. Nosotros nos presentamos al Museo de la Ciencia, el cual ganamos, y sería el origen de este nuevo eje cultural de la ciudad que terminaba directamente en la Torre de la Televisión. Eje que es paralelo al eje histórico de la ciudad,
Nosotros, cuando trabajamos en una ciudad, nos gusta entender el contexto. Encontramos este precioso plano antiguo de la ciudad, plano, por supuesto, idealizado, pero que también nos habla de eso que nos interesa tanto como la producción del el espacio a través, otra vez, de la variación y repetición del mismo elemento. Algo que también vemos en este grabado. Este es el eje de la ciudad, eje que ahora mismo se traslada a la torre de la televisión, pero que no por ello nosotros queríamos olvidar la arquitectura tradicional cantonesa, como veis, capaz de producir el espacio de la ciudad, el espacio público, por la repetición y separación de un volumen. Nosotros comenzamos trabajando con esta cerámica china realmente bellísima, que pertenecía a una de las dinastías de las dinastías de los mandarines. Lo que queríamos pensar es si podíamos generar un volumen similar a ese, y lo que generamos fue realmente un cubo como este, de una dimensión de 30 por 30 por 30. El proyecto se realiza por la repetición y separación de 9 de estos cubos. 9 cubos que se van a repetir de 3 en 3 y que, como veis allí, son variaciones del mismo cubo con distintas variaciones entre sí. Importante otra vez, y donde realmente se modifica el proyecto y se cambia su percepción, en la cubierta que planteamos como una cubierta de agua y jardines también relacionados con los jardines tradicionales cantoneses. Por lo tanto, teníamos un proyecto en el cual generábamos una planta cuadrada, directa, fácil, en la cual podíamos generar el espacio que nos requería el Museo de Ciencia y que se iba a diferenciar tanto por su cubierta como por el espacio público generado en la planta inferior. El proyecto tiene un alzado con una longitud superior a los 120 metros, pero la característica principal que planteamos aquí es que los cubos centrales están en voladizo, es decir, lo que estamos planteando son 3 puentes. 3 puentes que nos permiten, allí vemos un esquema de estructura, a través de la comunicación, la estructura es la estructura de los puentes que permite comunicar los cubos entre sí, pero sobre todo libera el espacio de la planta baja y nos permite la comunicación del espacio público exterior con el espacio público interior. Por lo tanto, plantas muy sencillas directas, simplemente plantas cuadradas que son las que generan el espacio necesario para el Museo de Ciencia, la planta superior diferenciada de la cubierta y, muy importante, ese espacio inferior, espacio sobre el que flotan esos cubos y que es un espacio en continuidad con el espacio público exterior. Tema muy importante por como decía al principio, el cambio de escala. Estamos hablando de un proyecto que tiene 85.000 metros y también el número enorme de gente que lo visitará, porque estamos hablando de un proyecto, no de un edificio. La fachada, otra vez, de paneles de GRC, en este caso paneles de GRC y cerámica. La luz es la entrada a través de los paneles en los que eliminamos la cerámica y se permite la perforación para la entrada de la luz. El proyecto empezó muy rápido. Llegamos a definir el proyecto básico, a empezar con el proyecto de ejecución y se paró. Ahora, desde el mes de enero, ha vuelto a empezar y, bueno, tenemos una presentación al alcalde de la ciudad en un futuro cercano, aunque sin fecha, y espero poder realizar algún día este proyecto de cerámica relacionado con la cerámica china que veis aquí. En Lugo nos relacionamos también con este silo industrial, aunque el proyecto se refería más, realmente se inspiraba más en los volúmenes de esa impresionante muralla romana de la ciudad de Lugo. Pero no queríamos olvidar tampoco el lugar en el que el museo se iba a construir. El museo es un museo de recepción de visitantes de la historia de la ciudad y construido en las afueras de la ciudad, antes de llegar a la muralla, en un antiguo polígono industrial. Un proyecto, como decía al principio, voy a enseñar en un vídeo corto, vídeo que no sale. Bueno, debería tener música. En este no me importa, pero en el último sí que me importa muchísimo, a ver si lo podríamos conseguir. Bueno, en cualquier caso, es la repetición y variación otra vez del mismo elemento, un cilindro.
cilindros llenos y vacíos. Un cilindro lleno que genera el espacio y un cilindro vacío a través del cual se accede al museo y también permite la entrada de la luz. Estamos hablando aquí de un proyecto semienterrado. En este caso, porque queríamos utilizar al máximo la topografía del terreno, porque igual que en los otros proyectos que os he enseñado antes, aquí también queríamos dotar a la ciudad de un nuevo espacio público, de un nuevo parque para la ciudad, un parque en el cual el edificio realmente, con sus cilindros de cortén, actuaba como si fuera una instalación. El material que utilizamos en este proyecto fue el cortén, acero cortén, utilizado de distintas formas, con láminas opacas y con láminas transparentes para los cilindros exteriores que nos permitían la transparencia de la estructura que nosotros utilizábamos para ligarlo al espacio industrial que un día estuvo allí antes que este museo. Bueno, para el último proyecto sobre todo. Museo ligado a los volúmenes de la ciudad romana y también a ese pasado industrial. Y este museo realmente lo pongo como la imagen que comienza con el siguiente proyecto. ¿Por qué? Nos presentamos al concurso para la redacción de la ampliación de este museo arqueológico realmente porque nos parecía que tenía unas características muy similares a las del Museo de Lugo. El Museo de Lugo en cortén y elementos cilíndricos, y este proyecto en la ciudad de Múnich, en Alemania, construido a principios de los años 60 por el arquitecto von Bertz, también hecho en cortén, y en lugar de utilizar cilindros, utilizaba cubos. Un proyecto, como decía, en la ciudad de Múnich, situado en la zona museística de la ciudad, enfrente de los jardines ingleses, y como veis aquí, ese proyecto generado por cubos y con unos espacios adyacentes, un museo grande, museo importante, que necesitaba una extensión y una rehabilitación. Nosotros, igual que en muchos de nuestros proyectos, cuando estamos trabajando con arquitecturas existentes, planteamos la extensión en 4 nuevos cubos, en este caso enterrados. Cubos que se manifestaban al exterior a través de esa serie de elementos que son tanto lucernarios como escaleras y que se manifiestan alrededor de la nueva construcción y que también se trasladan a otras zonas del edificio para que visualmente se puedan relacionar entre sí. Un proyecto que, como en el caso anterior, también alrededor, en el centro de las zonas resguardadas por los lucernarios y las escaleras, genera también un nuevo jardín que en este caso va a ser utilizado por los niños de un jardín de infancia próximo. Es un proyecto en el cual estamos actuando en todo el edificio, un proyecto muy complejo, hecho desde nuestro estudio alemán, como ha comentado Ricardo, que tenemos un estudio en Alemania, y los proyectos en Alemania, de alguna manera, la realización del proyecto requiere mucha más coordinación y son más complejos que los que estamos haciendo en España. Un espacio interior, el espacio de las nuevas salas de exposición, también hecho en hormigón, y una nueva escalera de comunicación que recorre todo el edificio y que conectará a las nuevas salas de exposición temporal con las salas de exposición permanente. El espacio de jardín encerrado detrás de esos lucernarios y escaleras que salen al exterior. Realmente nosotros nos mantenemos con nuestra arquitectura aquí de una manera que no se nos note tanto, porque entendemos que cuando estamos actuando con unas arquitecturas preexistentes siempre es imprescindible, aunque la actuación sea muy intensa, como en este caso, el máximo respeto ante la arquitectura con la cual estamos trabajando. Aquí la entrada del edificio, en la cual trasladamos esos elementos similares a los que utilizábamos para la cobertura del nuevo jardín. Y me voy ahora a otro museo que ganamos hace poco,
en la ciudad de Madrid, y estoy hablando aquí del Museo Sorolla. Este es el pintor Sorolla pintando en su taller uno de sus cuadros, y este es lo que es el Museo Sorolla en la actualidad. Museo Sorolla, que realmente fue la casa donde vivió el pintor y su familia, y también donde el pintor tenía su taller. Un espacio en Madrid, me imagino, seguro que alguno lo conocéis, es un espacio muy conocido, pero que realmente es un espacio que aparece como escondido en la ciudad. Está en una zona muy ruidosa de la ciudad, y sin embargo, en el momento que abres la puerta de ese jardín y caminas por el interior, es como trasladarse a otro mundo. Realmente es un espacio que para mí es mágico. Por supuesto, es un espacio absolutamente protegido, no solamente la casa museo, sino también los jardines, que como veis tienen inspiración andaluza. Y precisamente aquí, en esta zona de Madrid, en la calle Martínez Campos, es donde está situado el museo. Si nos acercamos un poco más, vemos toda la zona de jardín alrededor, y esa es la casa del pintor Sorolla. Y la Fundación Sorolla tuvo la enorme suerte de poder comprar este espacio en la parte posterior de la Casa Sorolla, espacio que era un antiguo garaje y que se mete debajo de un edificio de viviendas cercano. Es ahí donde nos presentamos a la ampliación de este museo en el cual actuamos por restauración, tocándolo lo mínimo y simplemente intentando adaptar las circulaciones un poco más a la accesibilidad. El espacio nuevo, el generado en la parte posterior, es ese espacio que estáis viendo ahora con la serie de cubiertas, y para la creación de este nuevo espacio nosotros nos fijamos en los elementos que nos parecían importantes dentro de la casa del Museo Sorolla. El patio, que además es un patio andaluz, que nosotros replicamos o repetimos como un patio que permite la entrada de luz y que es el que generará la entrada a las nuevas salas de exposiciones temporales. Y luego las salas taller, donde pintaba el pintor, que nosotros reproducimos geométricamente una concatenación de 4 naves en las cuales se generarán las nuevas zonas de exposición. Esta es la planta de la casa, esta es la planta de la ampliación, aquí está el patio andaluz, patio que nosotros replicamos como entrada a las nuevas salas de exposición, las zonas de taller donde pintaba el pintor Sorolla y las nuevas zonas de exposición, esa serie de naves concatenadas. El resto del espacio, todos esos espacios que necesita un museo, como una sala de conferencias, una zona de entrada de carga y descarga, nueva zona de descarga de material y una amplia zona de restauración que actualmente el edificio no tenía, de restauración y almacenamiento de sus cuadros. Aquí en la sección vemos esa serie de naves concatenadas que se conectan directamente con la sala taller donde pintaba Sorolla. También vemos la misma relación en esta maqueta, y aquí también en la parte superior, en la cubierta, planteamos un nuevo jardín, sobre todo también del que por lo menos podrán disfrutar visualmente las viviendas que aparecen en la parte posterior. La nueva entrada en la zona del edificio de viviendas, que se utilizará exclusivamente para eventos, porque la entrada al museo seguirá siendo por la Casa Sorolla, o para carga y descarga de los cuadros o de las nuevas instalaciones que podemos visitar en el interior, la zona de entrada con el nuevo patio y las nuevas salas con exposiciones temporales del pintor Sorolla en relación con el taller donde él pintaba, en relación directa, geométrica por lo menos, con el lugar donde él pintaba. Y de este proyecto, generado por las cubiertas, a otro proyecto en el cual también su elemento principal distintivo son las cubiertas. Un centro cívico y deportivo en Francia, en este paisaje prealpino, porque aunque estamos en Francia, realmente es una población francesa, pero estamos muy cerca de Suiza. Cuando fuimos a ver este lugar y cuando volvemos a ir ahora para el proyecto, volamos a Ginebra. Lo digo para que os hagáis una idea de lo cerca que está Francia, pero muy cercano a Suiza. Es una pequeña población con un paisaje precioso que realmente tengo que decir que la foto no le hace justicia. Planteamos un proyecto, teníamos que generar un proyecto en el cual se nos pedía un espacio deportivo, una sala de
deportiva de usos múltiples, una serie de pistas cubiertas y también un auditorio, un espacio cultural para la ciudad. Nosotros planteamos hacerlo en un único volumen que tenía un elemento diferenciador, sus cubiertas. Estáis viendo aquí los espacios principales, en rojo el espacio cultural, amarillo la pista polideportiva, verde las pistas de tenis. Cada uno de ellos están cubiertos de una manera diferente, también permitiendo la entrada de luz al interior de una forma distinta. Como decía desde el principio, para nosotros la cubierta es en muchos de los proyectos la generadora del espacio y también de la introducción de la luz natural. Aquí la planta, que no me voy a meter en detalle, simplemente una planta desarrollada en 2 alturas para que zona de vestuarios, etcétera, en la planta inferior y la zona de acceso a la zona de cultura en la planta superior. Pero importante aquí es la utilización del material. Al estar trabajando a través de concursos, estamos trabajando en muchos lugares diferentes y para nosotros siempre es importante intentar entender, no siempre lo conseguimos, pero intentar entender el contexto en el que estamos trabajando. En este caso, queríamos utilizar materiales de la zona y utilizamos la madera, tanto para el espacio interior, como veíais antes, como para el espacio exterior, que genera la fachada de este edificio, que además, de hecho, el Ayuntamiento lo ha presentado a un premio medioambiental, un proyecto que todavía está en proyecto, que espero que empecemos a construir en el mes de octubre. Y con estas cubiertas voy a pasar a otro proyecto en el cual esta imagen del Mont Blanc es el que también da nombre al proyecto. La Mont Blanc House en la ciudad de Hamburgo. Me imagino que todo el mundo conocéis las plumas Montblanc. La marca Montblanc es una marca de producción de objetos de lujo que curiosamente, digo curiosamente porque yo no lo podía creer, está en Hamburgo, pero es que siempre ha sido alemana y siempre ha estado en Hamburgo. Pero también su seña de identidad es el Monte Montblanc. Nos invitaron a un concurso, a una serie de estudios, a un concurso en el que nos pedían que querían hacer un nuevo edificio que como recepción de visitantes, pero que pudiese enseñar la colección de arte de la firma Montblanc, pero que era muy importante para ellos que representase la identidad de la marca. Por supuesto, cuando estás hablando de una firma como Montblanc, para nosotros claramente la identidad de la marca tenía que ser estas plumas, porque realmente es lo que se conoce más característico y son unas plumas, sobre todo la segunda, unas plumas muy icónicas. Pero también importante para nosotros esa imagen, la imagen del Monte Montblanc, que siempre ha sido también una seña de su identidad. Y el lugar, el contexto, intentar entender el contexto en el que estábamos trabajando. Este polígono industrial en la ciudad de Hamburgo, este edificio que estoy marcando en rojo, en el cual se sitúan tanto las oficinas como la producción de plumas de la marca Montblanc. El lugar del nuevo edificio sería este aparcamiento en la zona delantera del edificio, en el cual podíamos utilizar de una forma libre. Por lo tanto, también para nosotros era importante aquí intentar entender el contexto. Y nos parecía importante darle una nueva imagen, una nueva fachada a ese edificio industrial. Lo que planteamos fue un edificio longitudinal con una fachada de bastante más de 100 metros, que no solamente daba una nueva fachada al edificio, sino que transformaba su imagen, cerrando también y separándolo del parking a través de una serie de jardines. Un edificio que planteamos con una fachada opaca que ocupaba toda la parte central, como decía antes, y dotaba de una nueva imagen al antiguo edificio industrial. Edificio que planteamos realmente como un estuche que contenía en su interior o que podría contener en su interior esas plumas. Estuche, me imagino que todos conocéis, unos estuches negros muy elegantes con la marca blanca en uno de los laterales que contenían en el interior alguna de estas plumas que, si seguimos investigando, contienen en el interior de la pluma esos elementos tan delicados y tan complejos que son capaces de producir esa bellísima escritura. Nosotros intentamos trasladar este concepto a nuestro proyecto.
Por lo tanto, generamos una fachada opaca, una fachada como si fuera un estuche de una pluma que en su interior contendría toda la complejidad necesaria para desarrollar el edificio que el Montblanc necesitaba. Edificio resuelto en 3 plantas, la planta inferior, la planta más pública, la planta intermedia, la zona de exposiciones y la planta superior para zonas de trabajo y reunión. El espacio interior en la sección se generaba alrededor de la zona de comunicación, espacio generado por una cúpula colgada en donde también se utiliza como lugar de exposición y comunica directamente tanto a la sala principal para la exposición de la colección de arte como a estas salas para la exposición de las colecciones de plumas, salas que requerían, por el tamaño de lo que se expone, de una dimensión o de una escala menor, que se relacionaban a través de estos elementos de vidrio con el espacio público inferior, y el espacio público se relacionaba también con esos nuevos jardines creados para separar la zona del polígono industrial. Muy importante para nosotros la fachada. Fachada, como decía antes, fachada opaca, generada por distintas intensidades de negro. También una fachada que proponíamos en hormigón, y fachada también generada por una serie de distintos relieves, y que quiere demostrar, o que creo que intento leer, el interés que nosotros tenemos también de alguna manera de intentar transmitir al exterior de los edificios lo que en ciertos momentos está pasando en su interior. Si antes decía que generar un proyecto en Alemania es algo mucho más complejo, también tiene sus grandes ventajas, como por ejemplo en un proyecto en el que no hemos llegado siquiera a terminar el proyecto de ejecución. Sin embargo, ya tenemos una maqueta de la fachada a escala 1:1, maqueta además realizada en 2 materiales diferentes. Un hormigón, el hormigón más oscuro, el hormigón más negro, es un hormigón con fibra de carbono. El hormigón más claro es un hormigón más tradicional, realizado como un hormigón tradicional. También aquí, con esta maqueta a escala 1:1, nos permite probar los distintos grados de pliegue que queríamos darle, o las distintas ranuras, el tamaño de las ranuras que queríamos darle al hormigón. Y también la incidencia de la luz. La incidencia de la luz no solamente durante el día, sino también en la incidencia de la luz, la iluminación nocturna. Proyecto que creo que en su momento ganamos por la presentación que hicimos. Esta fue nuestra maqueta que presentamos al concurso, una maqueta que tiene la misma dimensión que el estuche de una pluma, y que, si lo abrimos, contiene en el interior el edificio que espero que empecemos a construir en un futuro cercano. De este proyecto, en el cual es un proyecto que vemos que el espacio principal está generado por una caja, voy a hablar de otros 2 proyectos en Alemania también, en los cuales también el espacio principal, el corazón del proyecto, estaba contenido en una serie de cajas. El Museo de Moritzburg, proyecto muy importante para nosotros porque fue el que nos permitió empezar un estudio en Alemania, museo que se localiza aquí en el castillo de Moritzburg, castillo que se construyó a finales del siglo XV, que muy poco tiempo después de su construcción fue destruido y que permaneció en estado de ruina prácticamente hasta nuestros días, solamente restaurando 2 de sus salas, en las cuales vivía el pintor, o estuvo viviendo el pintor Feininger, un pintor expresionista que forma parte de la colección que se va a exponer, que se expone ahora, puesto que el museo ya está construido dentro del Museo de Moritzburg. Pintor que pintaba la ciudad de Halle, que pintó también el Palacio de Moritzburg, y que lo pintó con esta geometría que a nosotros nos parecía tan atractiva. Geometría que nosotros analizamos e intentamos llevar también a nuestro proyecto. Proyecto que resolvimos con el planteamiento, con un solo gesto, el planteamiento de una nueva cubierta. Una cubierta resuelta en esta geometría que flotaba sobre los muros del castillo, y que es una cubierta estructura de la cual cuelgan esas cajas que son las ampliaciones que se nos pedía en el concurso, las nuevas salas de exposición. De esta manera, esto nos permite liberar los muros que quedan vistos en piedra como siempre estuvieron, y además generar
estos espacios intersticiales, espacios de los que ya he venido hablando, en los cuales también se establece esta relación entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura existente. Edificio que ya lleva tiempo construido. La cubierta es una cubierta que se construyó, cubierta metálica, construida en aluminio. Como veis, el aluminio responde de una manera especial ante ese cielo cubierto de nubes de la ciudad de Halle, tiende prácticamente a desaparecer en los climas de verano y en los climas de invierno. Pero lo más importante y lo que más me importa resaltar de este museo, en el cual también construimos una torre con esa misma geometría, es precisamente la relación y la vinculación con esta imagen que en este caso fue esa, lo que he llamado imagen-pensamiento, que nos hizo generar y comenzar y desarrollar este museo. Y esta torre, que me permite dar paso al siguiente proyecto, un proyecto que acabamos de ganar hace solamente un par de meses, no llega, para el concurso para el Museo de las Vanguardias. Este señor es un coleccionista italo-alemán, es el señor Marchona, que ha estado coleccionando tiene una impresionante colección de las vanguardias de 1920, llegando hasta el Black Mountain College. Colecciona todo tipo de objetos, documentos, libros, postales, muebles, y tiene una colección tan impresionante que la ciudad de Dresden le ha ofrecido un edificio para que él ceda su colección y se exponga en este edificio situado al otro lado del río de la ciudad de Dresden. Ciudad de Dresden es una de las ciudades más bombardeadas de la historia de Alemania, y el edificio que se propone para la nueva colección Marchona es un edificio, estos son los planos iniciales, que era un edificio que se construyó como un punto de guardia. Realmente no se proyectó un solo edificio, sino que originalmente iban a ser dos, es decir, iban a ser las puertas de entrada a la ciudad. La realidad es que el proyecto cambió, solo se construyó uno de los edificios. Esta es una imagen de cómo era el edificio en el siglo XIX, una imagen justo anterior a la guerra, y esto, una imagen triste, y es una imagen que por desgracia en Alemania se repite muy a menudo, lo que quedaba del edificio después de la guerra. Edificio, en cualquier caso, que fue restaurado, muy bien restaurado en su imagen exterior, pero que tiene un interior completamente inventado y banal. Por lo tanto, nosotros en la presentación de nuestro proyecto lo que planteamos fue el respeto absoluto en su imagen exterior y generar un nuevo interior. Un interior que es prácticamente un cubo, aunque la imagen aquí aparece un poquito deformada. Pero lo que planteamos fue, en ese vaciado interior, generar una nueva estructura portante a través de dos escaleras, en el centro de la cual iba a flotar este cubo, un cubo de hormigón, y en su interior estará todo el archivo de las vanguardias. Esto nos permite generar una nueva planta pública inferior debajo del cubo, en la cual se puede percibir todo el peso de la cultura, el peso de ese archivo que está en el espacio interior del cubo. En sección lo veis, lo que permite un espacio público inferior y un espacio de lectura y de consulta de archivo, ahí lo veis mejor quizá en los espacios superiores. Para nosotros es muy importante que este cubo transmita esa imagen, esa sensación de imagen de peso, cubo también hecho, planteado en hormigón, que genera el espacio a base de compresiones y expansiones y que también permite el paso de la iluminación natural resbalando por sus muros laterales. Y este proyecto, que está generado por el vacío interior de este edificio, voy a pasar a otro proyecto en el cual el vacío fue la forma en que tuvimos de generarlo. Escultor español que conocemos a través de estas preciosas esculturas en las cuales el vacío es una forma fundamental. Y esta es otra vez la ciudad de Múnich, ciudad en la que participamos en este concurso para el derribo y construcción de ese edificio que ahora mismo existe, que aunque no lo parezca, es un hotel de mucho lujo, de 5 estrellas, con un restaurante de no sé cuántas estrellas Michelin, pero que sin embargo tiene esa arquitectura tan, no sé cómo llamarla,
fea, banal. Entonces, no siempre fue así. Esta fue la imagen que tenía el edificio antes de la guerra, un edificio muy importante por la localización que tiene enfrente de una de las puertas de la ciudad. Edificio que después de la guerra, como decía, aparecen estas imágenes en las cuales veis el edificio al fondo completamente destruido y que sobre las ruinas de ese edificio se genera el edificio que actualmente existe. Esta es la ciudad de Múnich, el centro de la ciudad. Si nos acercamos un poco vais a ver toda la parte central en la que todavía se puede ver la huella de la muralla. En este punto, al otro lado de la muralla y enfrentado con el eje peatonal que cruza la ciudad de Múnich, es donde está situado el Hotel de Königshof. En estos, como siempre, intentamos estudiar el contexto y la historia, y aquí vimos que realmente siempre existió un elemento cúbico enfrentado a esta puerta de la ciudad. Por lo tanto, para nosotros, el hecho de este enfrentamiento, esta frontalidad que había que ejercer entre los dos edificios, sería la que generaba el proyecto, porque además nos hicimos conscientes de la importancia de un edificio como este, edificio obviamente de mala arquitectura, pero que a pesar de su apariencia, es muy importante en la ciudad, está enmarcado dentro de la puerta e incluso una vez atravesada esa puerta sigue siendo el edificio que preside el espacio de la plaza. Para nosotros era importante esta frontalidad que leemos a través de esa calle peatonal. Y vamos a remarcar esa frontalidad con la creación de un vacío que se enfrenta a la puerta de la ciudad, que además nos permite la prolongación del espacio público exterior al interior del edificio y hasta llevándolo a un espacio público hasta la cubierta. Vacío generado, como veis, dentro de un volumen cúbico denso que en este espacio muy expandido, muy extendido, un espacio muy vertical, y es ese espacio vertical al cual se abre y todos los espacios más importantes del nuevo Hotel Königshof. Como veis aquí en la maqueta, también es un espacio que se abre a la ciudad, espacio que a través de estas aperturas y de estas terrazas mantiene estas vistas hacia la ciudad, que también tengo que decir que son unas vistas extraordinarias, puesto que está enfrentado con el centro de la ciudad de Múnich. Un vacío que generamos y que estudiamos a través de este escultor Chillida, y que es un vacío que nos atrae y que se genera esta atracción desde el centro de la calle peatonal. Proyecto que en este momento estamos terminando el proyecto de ejecución y que se comenzará a construir el 1 de enero, puesto que el edificio existente actualmente, el hotel existente actualmente, cerrará sus puertas el 31 de diciembre. Y de este proyecto generado por el vacío, me voy a permitir el paso de escultor Chillida a las manos de otro escultor español. Esta es Palazuelo, doblando una lámina metálica. Si aquí nos llamaron a un concurso porque entendían que era un edificio que se podía derribar debido a su arquitectura, en este otro sitio realmente puedo decir que la ciudad de Bristol decía que era el edificio más feo de Inglaterra. Realmente no lo digo yo, está allí escrito. Y tengo que decir además que en este caso, igual que en el otro sí, en este no estábamos de acuerdo. Luego os cuento por qué. Esta es la ciudad de Bristol. Este es el lugar en el que vamos a trabajar. Es un hospital infantil que se genera en este primer edificio, y que este primer edificio es extendido por este otro edificio en los años 60. Como veis, la imagen del edificio no es mala, es una arquitectura rotunda, potente, y que a mí me parece que no tiene nada de banal. Sin embargo, lo que sí pasa es que el edificio ha sido muy maltratado a lo largo de los años. Ha tenido una falta total de mantenimiento y además se le han añadido una serie de volúmenes que no tienen nada que ver con la arquitectura original y que desde luego no establecen ese diálogo que es conveniente establecer con las arquitecturas preexistentes. Bien, en cualquier caso, nos plantearon presentarnos a este concurso, al cual dudamos bastante, porque lo que nos pedían realmente era una nueva fachada. El lema de nuestro concurso, al final decidimos presentarnos, era Veil, velo. Lo que planteamos fue una lámina
que a través de una serie de cortes se plegaba y resolvíamos un problema que en su origen era bidimensional de una forma tridimensional. Por lo tanto, creamos ese espacio intersticial y ese pequeño espacio público que, porque pequeño que sea, para nosotros es importante, un espacio colchón que separa una calle de tráfico tremendo en la ciudad de Bristol de la entrada a ese hospital que requiere de una mayor tranquilidad y capacidad de serenarse antes de la entrada a ese edificio. Además, el segundo pliegue permitía la inclusión de esos elementos que ya estaban construidos y que teníamos de alguna manera que adaptar a nuestra fachada. La fachada, y especialmente en su parte superior, respetaba la fachada original del edificio, porque sinceramente pensamos que es una arquitectura digna de respeto. Planteamos, de todas maneras, el edificio lo construimos con el hospital realmente en uso. Fue una construcción muy difícil en la cual hubo que quitar todos los paneles de amianto que existían y cambiar todas las carpinterías. Esta es la imagen del edificio en los años 60, la imagen del edificio en el 2015 y la imagen del edificio en el 2017 con la nueva fachada. Fachada que en esta imagen quizá lo veis mejor, cómo se despega de la fachada inicial, cómo se convierte en tridimensional, cómo incluye en su parte inferior a los volúmenes ya existentes. Veis que la parte superior de la fachada, lo percibís por lo menos, que respeta, que tiene un ritmo que se origina en el edificio original existente y, sin embargo, en la parte inferior el ritmo de la fachada es distinto y se adapta a las distintas necesidades de cubrir los volúmenes o de permitir el acceso a ese espacio interior, ese espacio intersticial, ese espacio de descanso pequeño, pero un pequeño espacio público que genera una nueva entrada para el hospital. Con esta imagen y con las manos del artista Palazuelo voy a pasar al último proyecto, a otro artista, al compositor Arvo Pärt. Voy a hablar ahora del proyecto que estamos haciendo en Estonia para la fundación del compositor Arvo Pärt. Estonia, un país con una costa muy impresionante, o por lo menos impresionante para mí, porque como veis en la imagen, bosques de pinos, llegan literalmente hasta el mar. Son unos bosques muy densos, a los que creo que no estamos acostumbrados en España, y en este bosque, en una imagen como esta, nos presentamos al concurso para generar la fundación de este compositor. Estamos en un lugar llamado Laulasma, a 43 más o menos kilómetros de Tallinn, con un bosque tan denso como este, con árboles altísimos, con esos largos troncos que hacen ese impresionante juego de sombras y de colores. Arvo Pärt es el compositor vivo más reproducido en este momento del mundo. Esta es una imagen de Arvo Pärt más joven, cuando empezaba a componer y se hizo muy conocido a través de sus composiciones de campanas. En este concurso todo es especial, todo fue especial, hasta cómo nos daban el programa en una espiral que nosotros relacionamos con una de las imágenes de Arvo Pärt y a través de la cual empezamos a plantear nuestro proyecto. Un proyecto que queríamos que estuviese ligado tanto a la música de Arvo Pärt, muy generada por silencios, como también a la permanencia del bosque y a la relación con el bosque en el cual estábamos construyendo. Comenzamos por la creación de unos patios. Como veis, nos importaba mucho más quizá el bosque que el edificio. Presentamos esta maqueta al concurso en el cual se veía más bosque que cubierta. Un edificio generado por una cubierta flotante, perforada a través de unos patios y que se adaptaba
Su forma se generaba por adaptarse al espacio más vacío que encontramos en ese precioso bosque. El espacio interior generado a través de dos elementos fundamentales: los patios, que relacionábamos con los silencios y el espacio público, y ese muro, un muro perimetral que su geometría está generada por la inclusión de los tres elementos que consideramos el corazón del proyecto. El elemento inferior, que es el archivo de las piezas de Arvo Part, y el elemento superior, el pequeño y nuevo auditorio. Este muro generaba una separación del proyecto en la zona del espacio público, espacio central, y la zona del espacio privado, los espacios laterales. Aquí la cubierta flotante, que estructuralmente se apoyaba en ese muro perimetral y que nos permite liberar la estructura de la fachada, que de esta manera se genera por una estructura independiente que se relaciona con los árboles del bosque. En la maqueta, otro elemento fundamental, esa torre, una torre que tiene que pasar por encima de los árboles, porque Arvo Part expresó su deseo de poder ver el mar. Os voy a contar una anécdota aquí. El edificio ahora mismo está en construcción, muy cerca de su final. Aquí estamos Enrique y yo con Arvo Part el día que estábamos replanteando el edificio en el bosque. Arvo Part es una persona cariñosísima, educadísima, y ese día estaba relativamente callado. Nosotros le preguntamos qué pasa, esas son mis manos moviendo el proyecto y modificándolo. Le preguntamos qué pasa y él decía: es que no estoy seguro de la situación porque estoy viendo una casa y me gustaría solamente percibir el bosque. Claro, ¿cómo le vas a decir que no a Arvo Part? Teníamos que mover un proyecto que se había generado específicamente para el lugar en el que estaba situado. Esta es una imagen antigua ya del edificio en construcción. Imagen de la fachada. Y debajo de ese manto blanco está la cubierta del edificio. Este elemento del que todavía no he hablado, elemento muy importante para nosotros, la torre. Una torre que mide 35 metros porque tiene que pasar por encima de los árboles para permitir la mirada al mar. Torre que se inspira en los distintos dibujos de Arvo Part, de ese dibujo que veíamos en la imagen anterior a estos dibujos que aparecen aquí ahora, como una piel que se enrolla en una helicoide, una torre generada por una base pentagonal con una helicoide que lo rodea siguiendo la serie de Fibonacci. Una torre, aquí vemos a Arvo Part dirigiéndose a ella y a la que espero que en un futuro muy cercano Arvo Part pueda subir allí y desde allí seguir componiendo viendo el mar. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Si me permitís, me quedo aquí o puedo volver mañana. Muchas gracias. Después de esta magistral, no diría conferencia, ¿no?, sino relación entre los sentidos, pues creo que ante la oportunidad que el director me indica, vamos a abrir un turno de intervenciones o de preguntas o cuestiones o reflexiones que quieran hacer. Seguir dibujando, Eduardo, perdona un momento. seguir dibujando como dibujábamos en la escuela. O sea, hacéis las plantas
estas tan delicadas, el estilo en que Juan Navarro nos empezó a enseñar las capas, los espesores, los umbrales, y veo las plantas de los concursos y veo la preocupación que transmite la planta sobre todo lo que subyace, todo lo que es oculto, todas las líneas que no construyen pero que ordenan y que ayudan luego a pensar la materialidad y a que las paneles de GRC y su geometría y todo vayan como trabajando a través de la idea y vayan construyendo el proyecto, y me resulta súper emocionante que además sigáis haciéndolo con aquel dibujo muy preciso pero muy ingenuo que hacíamos en la escuela, con las axonometrías, con dibujos muy elementales que intentan contar muy bien. Yo creo que es muy importante que hables de esto en una producción como la vuestra a los estudiantes, porque tú también das clase y estás en el día a día de que tenemos que hacer mucho hincapié en que entiendan la trascendencia de ese cuidado, de esa atención a que desde el dibujo somos capaces luego de pasar a otra etapa, y si no está esa etapa anteriormente. Y entonces me parecen muy bonitas, ¿no?, estas plantas que habéis contado que has enseñado. Me alegro que me lo digas, porque realmente sí, para los estudiantes, a nosotros nos parece fundamental el ser capaz de poco a poco esas plantas que parecen tan sencillas y que parecen tan directas, realmente son requieren un montón de esfuerzo, porque empiezas a trabajar una planta, se empiezan a producir capas y capas y capas que luego poco a poco tienes que ir eliminando. Realmente para nosotros el proceso del proyecto es un poco... En un momento empezamos a volcar sobre el proyecto toda una serie de ideas, y en un momento determinado tenemos que volver a mirar hacia atrás y decir, me estoy yendo realmente de la idea que generó el proyecto, vamos a volver hacia atrás, y eso, el ir eliminando, se va reflejando en el dibujo. Pero si no eres capaz de poder generar un dibujo, de poder enamorarte de ese dibujo cuando lo vas generando, el proyecto lo va a notar después. Es un tema que para los estudiantes es muy importante. No puedo olvidarme de dibujar como nos enseñaron. Espero que vosotros tampoco, porque me parece que en esta escuela estáis aprendiendo realmente bien. Algunas de las proyecciones de los concursos ganados que he visto al principio me parecían que estaban muy bien presentados. Muchísimas gracias.